Comenzamos como todos los martes a las 6 de la tarde. Este es su programa Meridiano Coco y hoy en Cultura con Sabrosura, Hegemonía. Pero antes. Saludos. Bienvenidos a Cultura con Sabrosura, una producción del Meridiano Coco. Soy Coco Llenas, escritora, oradora motivacional dedicada al crecimiento personal, a la unificación a través del amor, la revalorización del divino femenino y la incorporación de nuevos conocimientos. Gracias por estar aquí, mis amores. Si quieres saborear la pizza de tus sueños, ya llegó a Las Vegas Fugaceta Pizza y Empanadas, con fragancia italiana y sabor argentino. Tu día es mejor con pizza. Disfrútala en el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89146. Teléfono 702-333-4795. Abierto de miércoles a domingo de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Buenas tardes. Saludos, Mónica. Te he visto ya cuántas veces esta semana. Esta semana nos hemos visto en eventos muy importantes. Sí, en eventos culturales, dándome cuenta que los latinos somos una fuerza muy particular. ¿Vos qué opinas? Me encantó verte el sábado en Reflejos del Alma, en la exposición de artes plásticas que organizó Literarte con el grupo de la herencia cubana. Este es uno de los pocos eventos que nos vamos a ver porque vienen más. Sí, ya viene el 18 y vamos a aprovechar a dar el del 18. La segunda entrega de Literarte, donde se van a reunir más de los nobles y no nobles escritores latinos de acá de Las Vegas. Es el sábado 18 de noviembre en el Ayuntamiento de North Las Vegas, que está en el 2250 Las Vegas Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89030, de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Y para empezar, quiero preguntar esto: ¿por qué los eventos culturales que se están llevando a cabo gracias a los esfuerzos de la comunidad de artistas e intelectuales hispanos en los Estados Unidos son tan importantes? Son importantes porque están creando una contracultura, están creando un movimiento de resistencia a través de uno de los instrumentos que es la cultura, que nos permite redefinir la historia y nos permite contar la historia desde nuestro punto de vista. Y esto es un movimiento que, en las palabras de Gramsci, un filósofo italiano, sería una contrahegemonía. A ver esto. ¿Y qué sería hegemonía? Que es una palabra muy empleada, pero que mucha gente no sabe qué pepa es. Hegemonía empezó en Rusia. Quien la hizo más famosa a través de los cuadernos de la cárcel fue Gramsci, este pensador italiano que peleó contra el fascismo, que era un comunista y que pensó, bueno, si el capital está en manos de pocos y el proletariado son los muchos, ¿por qué no invertimos la balanza de poder y que sean los muchos quienes gocen de todo y no los pocos que explotan a los muchos? Entonces... ¿No es una utopía? Bueno, él vio que en Rusia fue posible que el proletariado se hiciera tumbar a los zares y se hiciera un país comunista donde la fuerza obrera ocupó los lugares de poder. Entonces él ambicionó y visualizó que en Italia quizás se podía crear algo parecido. En Italia, por otras razones culturales, sociopolíticas, idiosincráticas, no ocurrió esto. Pero sí dejó una vasta obra a través de sus cuadernos de la cárcel y otros libros sobre su posición frente no solamente al proletariado, pero básicamente esto se puede aplicar a cualquier grupo que está marginado o que está dominado, porque lo que hegemonía significa es supremacía de un grupo sobre otro grupo, de un estado sobre otro estado o sobre su población. Entonces esta supremacía
se puede, digamos, pelear. Y eso era lo que él proponía y decía cómo. O sea, él elaboró una estrategia de quiénes eran los agentes que podían participar en esa contrahegemonía, de qué manera tenían que hacerlo y cuáles eran los pilares que podían sustentar este tipo de movimiento contrahegemónico. Claro, porque de golpe el pelear no implica específicamente violencia. ¿No? Uno puede pelear desde la paz también, como lo hizo Gandhi, como lo hicieron Martin Luther King, como lo hicieron muchos. Y desde el arte. Y desde el arte más. O sea, es que a través del arte tú puedes... Primero, los artistas son la gente más libre del mundo. Sí. O sea, tienen carta blanca para hacer y decir. Y pueden decir a través de su arte muchas cosas que quizás los medios de comunicación censurarían, que quizás la iglesia no se atrevería a decirlo, y que tú lo dices porque es arte. Y por eso es tan importante que vemos que se está accionando aquí en los Estados Unidos una comunidad latino-hispana que está proponiendo una nueva imagen para nosotros y una nueva historia para nosotros a través del arte, a través de la cuentística, a través de los documentales, a través de la pintura, a través de los monólogos, el teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de alguna manera esas distintas manifestaciones del arte hace que la persona concientice cosas de forma indirecta, ¿no? Concientice cosas y las absorba y que les caiga el 20, ¿no? Uh-huh. Porque en programación neurolingüística se llamaría trabajo de metáfora. Uh-huh. Yo te cuento un cuento, a ver si vos agarrás que podés ser el protagonista de ese cuento y hacer una evaluación de tu vida, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo mismo con la pintura. Un cuadro que estaba en esta exposición el pasado sábado de este joven cubano que estuvo aquí visitándonos, que fue de allá, eran unas manos, pero estas manos estaban llenas de angustia. Eran unas manos con una fuerza, como una desesperación, que tú dices, oye, es como si se estuviera ahogando, es como si estuviera... no sé, protestando, reclamando. Entonces, realmente. Y tú dijiste algo muy importante, hay un consentimiento fabricado. O sea, ¿qué es un consentimiento fabricado? A nosotros nos adoctrinan a través de la escuela, a través de la iglesia. La película de Walt, donde lo pasan con la picadora de carne, la cinta sin fin. La educación, los medios de comunicación, la iglesia... la iglesia es la primera. Todos nos están dando una versión de cómo son las cosas, un adoctrinamiento. Exacto. En las escuelas de la antigüedad decían que la Tierra era plana. Y, todo el mundo se lo creía. Eso era un consentimiento fabricado, hasta que se probó lo contrario. Yo celebré mucho que este pasado mes de octubre, cuando se celebró... el Día de la Raza. El Día de la Raza, que en mis tiempos solía ser llamado el Día del Descubrimiento de América. Y qué alegría. En mis tiempos claro, qué gusto me da ver que la educación se ha puesto al día con la verdadera historia y que ya en los libros de textos y en la narrativa que le están contando a nuestros niños hoy día, ese supuesto descubrimiento, como dice Juan Luis Guerra, ¿quién descubrió a quién? Porque aquí había civilización avanzadísima. Entonces, es cierto. También fue un consentimiento fabricado el creer que nosotros fuimos descubiertos por Cristóbal Colón, que eso básicamente se está revolucionando de hace menos de 2 décadas para acá. Y aparte, esto de festejar no sé qué, porque también masacraron gente. No, fue una matanza enorme. ¿No se festejar qué? Sí. La matanza. Hay un libro muy bueno que se llama The Other Story of the United States, la otra historia de los Estados Unidos, contada por un escritor judío llamado Howard Zinn, y él dice, vamos a contar la historia de la perspectiva del indígena. No solamente del indígena que vivía en los Estados Unidos, porque aquí vivían indígenas desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces, y comienza entonces a hablar de primero el choque bacteriológico que mató miles de millones de personas solo por el hecho de estar en contacto con nuevas bacterias, y luego el saqueo y el derroche y de violencia que hubo durante ese periodo.
Pero volviendo al tema de hoy. La película La Misión, que ayer empezamos el programa de Gerardo con eso. ¿Te muestra? Sí, lo mismo. Pregunta. Dime. ¿Qué es un intelectual orgánico? Todos los que vinieron a tu programa son intelectuales orgánicos. Ahora, para hablar del literarte, para hablar de los reflejos del alma. Hay dos tipos de intelectuales, según Gramsci, según toda esta teoría hegemónica. Está el tradicional. O sea, el intelectual tradicional se pone al servicio del sistema establecido. Son los jueces, los policías, los militares, los maestros de escuela, que entran a dar su servicio a organizaciones que ya están establecidos por los círculos de poder. Y entonces, ellos son parte del sistema tradicional. Luego, fuera de ese sistema tradicional están los intelectuales orgánicos, que son los artistas, los escritores, los libres pensadores, que no y los que están mirando al sistema desde afuera y que pueden desde esa perspectiva mirar con un ojo más objetivo, porque no están dentro del sistema, y buscan... No les lavaron el coco, no se dejaron. Ya agarraste el punto. Está. Entonces, son estos los llamados intelectuales orgánicos, los que no están siendo parte del sistema establecido, a quienes se le adjudica la responsabilidad de crear esta contrahegemonía. Porque el que está dentro no puede destruir y explotar la casa desde adentro. Claro, no puede ser juez y parte. Exacto. Entonces son precisamente estos escritores, poetas, artistas y todo el que está, documentalistas, cineastas, del lado de lo que es la cultura y la intelectualidad, son los que están afuera del sistema, que van a cambiar, van a crear un bloque histórico, es lo que es el término que se usa. Y lo explico. Un bloque histórico es un proceso iniciado por un grupo o por una fuerza estratégicamente diseñado para cambiar las doctrinas, cambiar las prácticas, cambiar las creencias, para que, como nos perciben los dominados, pueda ser cambiado a favor del dominado. Nos está viendo Daniel Francisco Estela desde Argentina. ¡Hola! Y hay una diferencia de 5 horas, o sea que 5 horas de más. Fíjate la hora que es allá. Es que ustedes además son 11 de la noche. Dani era compañero mío en Caja Nacional de Ahorro y Seguro, donde yo era psicóloga. Él pertenecía a otra área y éramos compañeros. Qué lindo tenerte aquí, Dani. Gracias. Pues fíjate, dice Gramsci, dicen los teóricos de esta contrahegemonía, que son estos intelectuales los responsables de crear un bloque histórico. O sea, de crear una estrategia organizada, cohesiva, que va a cambiar las creencias y las prácticas a favor del dominado. Y el dominado puede ser el negro, puede ser el latino, puede ser el proletariado, puede ser cualquier grupo que no se encuentra en poder. Y que se ha mantenido fuera del poder gracias al trabajo de adoctrinación que ha hecho la escuela, la iglesia y los medios. Y vamos a hablar de eso en detalle. Sí, por favor, porque es apasionante. Apasionante. A ver, vamos a empezar con la educación, que sé que a las dos nos encanta hablar de eso. En Nevada, por dar un detalle... Porque de alguna manera las dos estamos haciendo educación con lo que hacemos. Sí, no, bueno, vos haces doble. En el colegio y acá. Yo acá. Sí, no, yo he trabajado para movimientos que quieren cambiar políticas educativas por décadas ya. Vamos a hablar de la educación de los latinos en los Estados Unidos. Ahora mismo, según las estadísticas del Centro Pew, PEW, que es un centro de investigación, hay 41% de la población blanca que tiene una licenciatura universitaria. Hay 15% de la población hispana que tiene una licenciatura en todo el país. Aquí en Nevada, de acuerdo a las estadísticas de la organización que maneja tabula todos los datos de las universidades, que se llama ENSHI, solamente el 14% de las mujeres hispanas están graduándose del Community College. Solamente el 10% de los hombres hispanos
se están graduando del Community College. Estos son asociados, no son títulos de 4 años o de 5 años, son títulos de 2 años, o sea, son carreras cortas. Y solamente un 14% de las chicas y un 10% de los chicos se están graduando. Muy poco. Todos los demás se están quedando sin la educación que necesitan para convertirse en intelectuales, porque es la escuela que prepara a los intelectuales, Sí, sí. que te enseña a pensar críticamente, que te enseña a tener opinión, que te enseña a cuestionar. Y si tú no llegas a tener una mente crítica, ni llegas a tener las herramientas para tú pensar por ti mismo, estás destinado a ser una persona que probablemente va a estar mal paga y va a tener bajos trabajos por el resto de tu vida. Es cierto. Entonces, Es cierto. ya desarticulando la educación para este grupo de marginados, estamos perpetuando una cadena donde el poder nunca está en las manos de los latinos. Obviamente. Luego vamos Obviamente. a los medios de comunicación. Wow. ¿Cómo nos presentan los medios de comunicación? Cuando uno ve películas... Vos fíjate qué curioso hablando de eso. Yo convoqué Ujú. a periodistas de las dos mega emporios, ¿cómo decirte? Telemundo Consorcios. y Univisión. Ajá. No vinieron, Ah, no les interesa. pero para las noticias sangrientas están primero. Y yo convoqué, me tomé el trabajo de dejarles mensajes y de hablar personalmente con los que conozco. Está bien, me dijeron, Mónica, yo tengo que respetar, y no los deben haber dejado venir porque ¿Y para qué fue que lo convocaste? para la muestra de del arte. sábado, Ah, ya entiendo. para la muestra del sábado. Sí, los medios tienen también sus agendas. Y cuando te pones a ver muchas películas, series de televisión, te pones a oír las noticias, ¿cómo nos presentan a los hispanos? Bueno, en la televisión vamos a tomar un personaje que todo el mundo conoce. Sofía Vergara en Modern Family. Ajá. Es la típica latina que es una bomba sexual, pero súper simple de mente. La tontita bonita, ¿no? Y se supone que este es un programa hecho para conciliar la imagen o reconciliar la imagen de la familia moderna donde hay un hijo que es gay, que adoptó una nena, que tiene un esposo, el viejo está casado con una hispana. Se supone que debe ser inclusivo, que debe ser un programa que viene a querer traer unión, ¿verdad? No obstante, el personaje de Sofía Vergara, que no deja de ser chistoso, no es una latina empoderada, ¿no? Es la típica esposa trofeo, bonita y tontita. Entonces, luego te pones a ver las noticias y que si en México los narcos esto, que los tiroteos lo otro, que el agua está podrida, la gente le da miedo. Tengo una amiga que tiene un novio americano que me dijo el otro día, quiero que vayas con nosotros a Ensenada y convences a mi novio de que no hay peligro, porque ella y yo nos íbamos solita cada rato y nunca nos pasó nada. Claro, pero No andábamos en nada malo tampoco. Sí, no, pero igual, sí, es cierto. Entonces la percepción que tiene del latino y del latino que vive al otro lado Son todos narcos. son todos unos bandidos Sí, llenos de son todos tatuajes, narcos. matando Son gente. Sí, los ves en las películas, son las nannies, son las housekeepers, Es cierto, las que cuidan. es cierto. Entonces, fíjate lo que hicieron, por ejemplo, en un movimiento muy contrahegemónico la comunidad gay. Hubo un momento en que empezaron a producirse en Hollywood una cantidad inmensa de películas, como Brokeback Mountain, como Filadelfia, Como la serie de Sense 8. como Sense 8, como Boys Don't Cry, y de Ajá. hace como unas 2 décadas para acá, se empezó a mandar un mensaje de que esta gente no es tan enferma, esta gente no es tan loca, esta gente no son malas, esta gente no son criminales, Exacto. e incluso llegaron al punto de demandar a películas, por ejemplo, como la que decía Gerardo, una vez que hablábamos de la comunidad gay en el cine, que el personaje de Kill Bill Ajá. en El silencio de los inocentes, que era un hombre haciendo una transición transgénera, y lo presentaban como un monstruo. A ese personaje se le hizo un escándalo y una contraoferta, ¿no? Que ¿cómo es posible que lo presenten así? Nosotros los hispanos, Nos está viendo, perdón. sí, Dulce, felicitaciones Dulce Sol por la nota hermosa.
del diario, y Mapi Durán nos está viendo. Qué gusto, gracias ambas por estar aquí con nosotros, agradezco. Tú decías antes, ¿por qué los latinos no nos acabamos de organizar? ¿Por qué no hay un bloque histórico latino, ¿no? Han habido ocasiones, ¿no? Pequeños momentos en la historia, como por ejemplo en el 2006, que empezaron a criminalizar a los inmigrantes ilegales. En California se hicieron unas mega marchas multitudinarias, donde fue tanta la presión social de un grupo que se organizó en contra de esas leyes, que tuvieron que descriminalizarlo y volverlo un asunto más policial que judicial. Entonces hubo unas marchas multitudinarias. Pasada la marcha no se quedó ese grupo cohesivo trabajando, sino que trabajaron por un momento, pero no se volvió un movimiento. Pero eso es un ejemplo de lo que sería formar un bloque histórico, o sea, de un grupo trabajando en favor de algo unido, con una estrategia y con un fin específico. Para poder sostenerse. Claro, entonces somos tan variados, hay más de 15 nacionalidades mayoritarias de hispanos que viven en los Estados Unidos. Hay muchas más de 15, pero en mayor número, hay 15. Mira. Y si te pones a pensar, ¿qué tiene en común un argentino eurocentrista con un cubano o un dominicano afrocentrista? O sea, no somos latinos, hablamos el mismo idioma, nos conquistaron los mismos españoles, pero no somos parecidos. Es cierto. Ni cenamos a la misma hora, ni bailamos la misma música, ni tenemos el mismo acento. Es cierto. Y tendemos a creer en otra cosa más que en otra. Entonces, es muy difícil crear un grupo cohesivo cuando hablamos de los hispanos, porque no es un grupo monolítico. Somos muy distintos los unos entre los otros. Y eso ha dificultado también que se pueda articular una estrategia que nos ayude a alcanzar mayor poder, mayor visibilidad, mayor acceso y, digamos, voltear la tortilla un poco. Mira lo que me hiciste acordar. Dime. ¿Te acordás en una época que se quería instaurar un lenguaje universal que se llamaba Esperanto? Oh, creo que lo leí en algún lado. Para que todas las comunidades del mundo hablaran un mismo idioma. No trascendió. No trascendió. Era como si quisiera que siguiese la Torre de Babel sin poder seguirla construyendo por no entenderse los idiomas. ¿Viste? No. Pero mira lo que me vino. La buena noticia con eso es que la inteligencia artificial está avanzando tantísimo, Mónica, en esto de lo que es la traducción instantánea. Que, es increíble, he visto cosas increíbles. Lo que está pasando en yo que trabajo de traductora e intérprete, te puedo decir que le faltan pocos años de vida. No creo que pase de mi generación que seamos los humanos que hagamos las traducciones, porque las máquinas lo están haciendo con una eficacia y una rapidez, y estos programas pero están... el problema con es que se acaban fuentes de trabajo. ¿Y esa gente qué va a hacer? Bueno, tendré que ponerme a bailar con, no sé, en bikini o por ahí. O volver a cultivar la tierra y empezar de nuevo el proceso. Empezar de nuevo el proceso, así es. Hablaste primero de la educación. Y después hablé de los medios de comunicación. ¿Y ahora? Y nos falta la iglesia, que es el tercer pilar. Sí. Es el tercer pilar de la adoctrinación. Esto me hace acordar en Argentina, las familias pudientes que tenían 3 hijos. Uno iba a ser sacerdote, el otro iba a ser abogado y el otro iba a ser, no sé si político, que ya estaba todo instaurado para manejar. Claro. Y Gramsci se refiere a la iglesia como organización clerical, como la otra aristocracia. Entonces, lo así de poderoso, así de jerárquico y así de influyente, es una especie de otra aristocracia, que no es necesariamente fundamentada en los medios capitalistas. Y, bueno, te voy a ir a contar muchas historias, pero yo trabajaba aquí hace poco en escuelitas del centro de Las Vegas, y veía que estas mamás llegaban con niños descalzos en el invierno, que les faltaban zapatos, y no bien habían avanzado criando uno, cuando ya traían otro en la barriga, otro en brazos, y 2 en el cochecito. Y un día, pues una de ellas y yo nos hicimos bien amigas, y yo le dije, mi amor, pero
tú deberías estar considerando ponerte en control de natalidad porque te veo con tantos niños y me cuentas tu situación. Me dice, no, es que en mi iglesia los hijos son bendiciones y... Porque la iglesia no los mantiene. ¿Por qué no te pasa un subsidio a la iglesia cuando te dice, no, los que Dios mande? Los que Dios mande, o sea, hablan de que estos niños deben venir al mundo, que uno no debe hacer nada por evitarlos, que para eso es que la gente se casa, para procrear, que cada criatura es una bendición. Y yo escuché aquello y se me quedaron los ojos como dos huevos fritos. Yo dije, madre mía, o sea, en pleno siglo XXI, cuando hay tantas maneras de controlar pues, la economía de tu casa, porque al final tú no quieres traer niños a pasar hambre a este mundo. No solamente eso, he visto en las mujeres latinas que ya han tenido varios hijos y que por hacer fibromas o de útero le tienen que sacar el útero, la depresión que tienen porque ya no van a poder procrear, ya son mujeres grandes. Sí. Entonces, hacerles entender que no viniste al mundo solamente para procrear, que viniste al mundo para crecer, para ser independiente, para cumplir tus sueños. Pero ese es otro consentimiento fabricado, que a nosotros, sobre todo la mujer hispana, nos han hecho creer que nuestro destino es ser esposas y madres y no personas. Cuando uno es persona, uno es muchas cosas. Pero desde que los 15 años empezaron por ahí, vamos a presentar en sociedad a esta ternerita fresca que ya está en edad de dar hijos. Entonces, desde todas las, o sea, todo este engranaje cultural, religioso, nos ha enseñado a nosotras las mujeres que nuestro destino es ese. Que nos pongan a la vista para que un buen candidato nos elija, nos haga su señora, nos mantenga y que le paramos como conejos. Y claro, ya los tiempos están cambiando bastante, menos mal, pero igual se sigue esta aristocracia clerical en mi país le decía al pueblo dominicano durante los años de la dictadura de Trujillo que había que aguantar la voluntad de Dios. Y que el dictador estaba ahí y que el pueblo tenía que resignarse a eso. Y el hombre violando mujeres, matando intelectuales, desapareciendo a las hermanas Mirabal, haciendo mil y una cosas, y la iglesia creando universidades y construyendo catedrales y abriendo conventos y teniendo muchos favores a cambio de mantener la población tranquila sin protestar por 30 años. Entonces, ahí está el tercer pilar: educación, medios de comunicación, iglesia. Entonces, ¿cuál esperanza tendríamos nosotros de llegar a poder comenzar a contar otra historia si, por ejemplo, no conseguimos tener suficientes intelectuales orgánicos, o sea, intelectuales, muchachos y muchachas salidos de la universidad, seres pensantes, que van a empezar a organizarse y a crear estrategias para que nosotros podamos de alguna manera voltear esta tortilla y dejar de ser los latinos marginales. Hay soluciones que se han presentado a través de microescuelas. Hay un movimiento fuerte de sacar a los muchachos de las escuelas tradicionales y crear microescuelas donde una comunidad se organiza, contrata a los maestros, elige el currículum y en un garaje, en una casa, en un patio, educan a sus propios niños. Eso con la pandemia tuvo mucho auge. 4 o 5 mamás, pon tu amigas, primas o del mismo vecindario, bueno, busquemos un par de maestros, abramos nuestra propia escuela. Me estás haciendo acordar, y ahora no me acuerdo el título, esta película que está promocionando el de la familia Peluche. Ah, ya, sí. Con nombre cortito. Yo sé quién es el chico. Maestro, me encanta ese. Un maestro que llega a un lugar y en poco tiempo lo consideran una especie de terrorista por cómo les enseña a pensar a los chicos. Estoy deseando verla. Porque Herbés. Porque sí. Todas las películas últimas que ha hecho son de mucha concientización.
Él es un clásico ejemplo de no ser el típico mexicano que se prestó a jugar el juego de Hollywood. Él quiso hacer el crossover, quiso venir a los Estados Unidos y claro, eran los papeles que siempre le quieren dar a los actores latinos. Tú vas a ser un ganguero, vas a ser un jardinero, vas a ser un cocinero. Sí, y él dijo, no, yo voy a producir mi propio material. Y ha creado estas nuevas imágenes donde me encanta. Él es otra cosa. Me encanta. Es un empresario exitoso, un galán, un gigoló, lo que sea, siempre con mucho humor, pero otra cosa, que no sea un subordinado. Exacto. ¿Qué es lo que nos están bombardeando? Porque vemos aquí a nuestros niños no educándose, creyendo que su destino necesariamente va a ser terminar en un hotel lavando platos o de seguridad. O trabajando en la construcción. O trabajando en la construcción o limpiando piscinas. O sea, ¿qué está pasando con ese 85% de chicas que no salen graduadas y con ese 90% de chicos que no están terminando ni siquiera un asociado? A nivel local y a nivel del país, ¿qué está pasando con ese otro 85% de latinos que ni siquiera llegan a alcanzar una licenciatura? Te hace pensar si acaso hay una agenda para que aquellos que están sin acceso se queden sin acceso. Entonces, ¿cómo podemos empezar a despertar las conciencias? Yo creo que también, a lo mejor me equivoco, esto de que no salga la reforma migratoria también es por esto mismo. Sí. Y son pocos, o sea, son indocumentados oficialmente, son unos 11, 12 millones. Somos 60 millones y pico en el último censo, pero indocumentados pues son los menos. Y en algunos lugares como California, como Texas, como la Florida, como New York, ya creo que porque hay capital, porque hay gente industriosa que se ha hecho de negocios, y el negocio da dinero y el dinero da poder y el poder compra voluntades. Totalmente. Ya en esos 4 estados, los cubanos en la Florida, los mexicanos de varias generaciones en California y en Texas también, y lo mismo podemos ver en New York, donde ha habido una gran comunidad puertorriqueña desde los muchos años atrás, también dominicana. Ya sí estamos viendo que se están haciendo profesores universitarios, están corriendo por puestos políticos, están produciendo mucho arte. Ya Broadway tuvo un primer musical llamado In the Heights, que es como un West Side Story, pero basado en la comunidad dominicana del Alto Manhattan de New York, y está en Broadway. Entonces ya hay como esos 4 ejes a nivel de todos los Estados Unidos, que quizás por tantas generaciones de latinos que han estado ahí y que han abierto los ojos y han tomado conciencia, han empezado de nuevo a crear esta nueva narrativa contrahegemónica. Pero nos toca Nevada, Arizona, hay muchos lugares donde todavía nosotros somos el 50% del estudiantado entre kinder y el quinto de la primaria. Mira. Somos la mitad del estudiantado y somos el distrito escolar el quinto más grande del país. Somos una masa bastante fuerte en Nevada, queda tanto por hacer. Y ya estamos viendo en el ámbito cultural que se están empezando a dar estos movimientos que quizás nadie se ha sentado a decir, bueno, estamos creando un movimiento contrahegemónico, estamos haciendo arte y estamos creando uniones y estamos creando coaliciones, estamos creando alianzas y lo estamos haciendo porque lo amamos y nos divertimos y nos encanta estar juntos cachanchando. Pero detrás de todo eso, y por eso quería yo tener esa conversación, porque salí tan animada del evento del pasado sábado y estoy tan animada del próximo evento y de todo lo que está haciendo, por ejemplo, Mapi Durán con el grupo Comala y el Spring Preserve con el Día de los Muertos, que solía ser un evento chiquitito y ahora es una monstruosidad. Eso demostraste increíble. Sí, me tuve el honor de ser jueza de los altares este año. ¡Qué lindo! Hay 3 categorías, de una de las categorías de altares. Y ver cómo el Día de los Muertos como evento cultural era una cosita así, no había que hacer fila, nunca se sobrevendía, te lo caminabas en un par de horas,
Y que en unos 10 años, 14 años que yo lo he estado observando, esto se ha vuelto descomunal. O sea, con presencia corporativa, la gente compra los pubs con camiones de comida, con mariachi, con 30, 40 altares. Y miles, te estoy hablando, 3, 4 mil personas por noche que hacen fila para venir, y el evento se sobrevendió. Si todos esos pudieran crear un partido político, lo hacemos y los reventamos. Ya, pero también entre nosotros tenemos tantas ideologías políticas distintas. Y si te vas a la Florida vas a encontrar quizás, y Texas en una época, aunque Texas se está poniendo morado, dicen ellos, porque ni es rojo ni es azul, es morado. Texas solía ser muy republicano, la Florida también, pero entonces te vas a otros estados donde el latino, de una manera muy estratégica, el demócrata ha sabido crear coaliciones con organizaciones inmigrantes. Te lo digo por mi propia experiencia, porque cuando yo llegué a este país yo no sabía ni un pelo de la política de los Estados Unidos, no sabía quién era quién, pero al lugar donde me fui a aprender inglés, que era una organización que recibía fondos de los senadores y concejales demócratas, los traían de invitados a nuestras clases de inglés y a nuestras reuniones, y decían, no, pues tienen que salir a votar por nosotros porque nosotros creemos en los hispanos, nosotros creemos en las minorías, nosotros creemos en terror. Y muy, muy brillantemente ha habido una infiltración del Partido Demócrata en estas organizaciones comunales, le dicen grassroots organizations, organizaciones que trabajan con la gente de tú a tú. Y cuando te vas a querer hacer tu examen de ciudadanía, cuando te vas a querer pasar el GED, están estas organizaciones que ya de ayuda, que están infiltradas. Entonces, de entrada, lo que percibes es que los buenos de la película son los demócratas y no oye la otra versión. Y ambos partidos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Como todo. Como todo en la vida. Nada es enteramente bueno ni enteramente malo, uno haciendo lo sé, ¿no? No, no lo es. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas según este concepto hegemónico? Te iba a preguntar eso. ¿Cómo podemos nosotros infiltrar los medios de comunicación, infiltrar la cultura, infiltrarnos en la educación? Porque solamente así, plantea Gramsci, y los filósofos que creen en la hegemonía y que la estudian, solamente así nosotros vamos a poder llegar a decir hay una fuerza latina que realmente está siendo representada y que está creando programas, está creando creencias e idiosincrasias que están derrocando las viejas visiones de lo que nosotros somos, que nacimos para servir, para ser subalternos, para no graduarnos, para tener hijos jóvenes, para formar familia, para no educarnos. Todo esto, ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, precisamente infiltrando todas las organizaciones, infiltrando los medios de comunicación, infiltrando la cultura, infiltrando la política, infiltrando las universidades, con la visión de ser no un intelectual tradicional, sino un intelectual orgánico que piense por sí mismo. Que viene precisamente con toda la buena voluntad de generar precisamente una fuerza contracultural. Algunos que escuchan este programa hoy van a decir, ¿y esas dos terroristas? Pero no. Qué suerte que esta es una radio donde se permite ser y se permite el libre pensamiento, ¿no? Sí. Y no decir, como en las radios comunes, que se cubren diciendo, bueno, cualquier cosa que el otro diga, no estoy de acuerdo con, es la idea del otro. No, aquí todo el mundo tiene la oportunidad de disentir. O sea, estamos expresando opiniones, aquí nadie te escucha sobre piedra y ni siquiera son las mías. Yo estoy hablando de una estrategia de un filósofo italiano, claro. Aplicada a la realidad nuestra en Estados Unidos. Exacto. Entonces, fíjate que en lugares como Texas, ya en New York, en California, hay ya mucho cine, mucho documental, mucho artista, mucha novela, mucha poesía, que ya nos está poniendo
bajo el ojo, de otro ojo, otra perspectiva, donde nuestros niños sí pueden decir, yo puedo ser poeta. La casa en Mango Street de todavía viva Sandra Cisneros, que es una chicana de San Antonio, Texas. Las universidades ya están teniendo programas como la maestría a la que yo fui, que todavía es un programita chiquito, pero está aquí, que antes ni estaba, ¿entiendes? Entonces sí se están viendo pininos, como dices tú. Antes de terminar el programa te pido como cosa especial, ya que tenés tu teléfono y antes nos pusiste esa música, si podés buscar en YouTube alguien que me quedé con las ganas de tenerlo de padrino de mi asociación de Argentina, ya murió, alguien con un talento, con una capacidad creativa, que escribió un tema que es un himno, se llama Somos los Artistas, Enrique Pinti. Yo tenía Latinoamericana de Calle 13, que lo voy a dejar de tarea para otro día. Dale. Somos los Artistas, Enrique Pinti. La escribe y la canta. Okay. Vamos a buscarla. Yo creo que esa es la representación de lo que estás hablando en el día de hoy. Un tipo era profesor de historia en la universidad y decidió ser artista y escribir sus propios libretos y comprarse un teatro y hizo las cosas más maravillosas como salsa criolla, como un montón de... y murió hace muy poco y me quedé con las ganas de hacerle una entrevista. Caray, no lo encuentro. Enrique Pinti pone. Bueno, vamos a buscar. Hizo, antes de morir, el personaje que hizo Travolta en High Sprite, lo hizo él allá. No sabes el éxito de la obra. Ya el éxito. Sí, y creo que por eso felicito tanto la labor que están haciendo Comala, Literarte, la herencia, la Fundación de la Herencia Cubana, la Asociación Chilena y toda esta gente que se está uniendo y está uniendo sus esfuerzos para crear una voz hispana en la cultura de Las Vegas. Y a ver si nos ponemos a la altura de otras grandes ciudades. Es cierto. Y dejamos de ser la ciudad de las luces no por los focos, sino la ciudad de las luces como una segunda Sorbona. No sé por qué se queda pensando como si no agarrara el wifi. Qué lástima. Qué lástima. Ahí viene, ahí viene. En nuestra carrera nos preguntamos por qué elegimos esta profesión. Y después llegamos a la conclusión mágica casi. Que parecería como que ella nos eligió a nosotros. Porque nuestros padres nos dicen, te vas a morir de hambre, y en muchos casos es verdad. Nuestros padres te dicen, tu reputación será arrastrada muchas veces, y muchas veces ocurre. No te van a dar trabajo, muchas veces ocurre. Un día vas a tener trabajo, el otro día vas a tener trabajo. Y nos ocurre. ¿Por qué entonces la elegimos? Porque ella nos eligió a nosotros. Porque no se elige, se siente. Y todo lo que tiene que ver con el sentimiento, es difícil saber quién lo elige y quién elige a quién. Uno eligió este camino, que no es ni el peor ni el mejor, es el de uno. Y para toda la gente que está en este camino difícil, complicado, divertido también, tantas veces divertido, para todos ellos, para todos ustedes, para todos nosotros, esta canción. Sublime. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y
sigue tan desfachatada y Franco consiguió que la mamá se escapara. Está cómico el hombre. No, fue lo más maravilloso, una de las cosas más maravillosas que tuvo Argentina. Ya murió. Se murió. Ya. Se murió. De la comunidad LGBT. Ah, Pero mal hablado a morir, qué rico. pero con una cultura y una sabiduría. Y que, bueno, sabes, llenaba los teatros. No, y es que su cultura tiene sabrosura, es picarón, sí, mal hablado, me gusta. Picarón. Pues así cerramos el programa de hoy, ha sido un placer tenerlos Celeste con ustedes. Guerrero nos vio, realmente fue un programa no de 10, de 100, de 100. Y antes vamos a volver a decir que la segunda entrega de Literarte, este 18 de noviembre, sábado 18 de noviembre, de 12 del mediodía a 5 de la tarde en el Ayuntamiento de North Las Vegas, en el 2250 del Boulevard Las Vegas, Las Vegas, Nevada, 89030, la segunda reunión importante. Esta vez va a haber más de 30 escritores De 10 nacionalidades o algo así. Así que va a ser espectacular. Y antes vamos a volver para no olvidar, La pizza. Si quieres saborear la pizza de tus sueños, ya llegó a Las Vegas Fugaceta Pizza y Empanadas, con fragancia italiana y sabor argentino. Tu día es mejor con pizza. Disfrútala en el Perengue, no me la acuerdo de memoria, en el 6135 West Sahara Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89146, teléfono 702-333-4795, atendido por su dueño, Fernando Esposato. Y recuerden que está abierto de miércoles a domingo, de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 6 de la tarde en este subprograma que se llama Meridiano Coco y Cultura con Sabrosura, por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.